tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Perla Resuscitation, un nuevo viernes y muy cerca de las actualizaciones de reanimación cardiopulmonar 2020, por lo que he querido tal vez tocar un tema em, importante en relación a la reanimación cardiopulmonar y es que, bueno, cuando hablamos de reanimación cardiopulmonar, lo que pensamos es propiamente en el acto de reanimar a un paciente en paro, pero creo que es importantísimo que conversemos sobre cómo prevenir justamente que los pacientes ingresen en paro cardiorrespiratorio, porque la mortalidad que conlleva un paciente en paro es extremadamente alta versus lo que podemos hacer para que precisamente ese paciente no ingrese a esa área gris de mortalidad y entre más temprano nosotros logremos identificar pacientes con inestabilidad fisiológica, vamos nosotros pues a tener mejores resultados con nuestros pacientes. Mi nombre es Wilfredo Gómez, soy especialista en medicina de emergencias y trabajo en el Hospital México en San José de Costa Rica. Por ahí está mi handle de Twitter, vía Medem, por si quieren contactarme, hacer alguna pregunta, tienen alguna duda, con mucho gusto. Como les decía, la reanimación cardiopulmonar, cuando uno piensa en reanimación cardiopulmonar, en lo que piensa es en el acto de dar masaje cardíaco, desfibrilar, administrar medicamentos, porque es tal vez un algoritmo que se nos ha inculcado en la cabeza una y otra vez con los diferentes cursos de reanimación cardiopulmonar pues que hay. Sin embargo, la reanimación cardiopulmonar, el hecho de reanimar a un paciente en paro cardiorrespiratorio definitivamente va muchísimo más allá. Es una preparación para, es un entrenamiento para, es la aplicación de destrezas, es el desarrollo de material cognitivo que lo hace a usted tomar decisiones de liderazgo durante la reanimación. Entonces, no es solo dar compresiones, no es solo desfibrilar, va muchísimo más allá. Eh, Hay muchísimas variables, ¿verdad? Y la RCP como tal no inicia ni termina con el acto de dar compresiones. De hecho, es muchísimo más complejo que eso. Una vez instaurado el RCP, la probabilidad de sobrevida es muy baja. Entonces, ¿qué tal si nosotros más bien planteamos la posibilidad de evitar que los pacientes ingresen a paro cardiorrespiratorio? ¿Habrá alguna señal que me diga a mí, bueno, este paciente puede o está en riesgo de realizar paro cardiorrespiratorio? Bueno, pues sí lo hay. Y es que el tiempo es oro. Hay señales de deterioro que estos pacientes presentan en hasta 2/3 de los pacientes que desarrollan paro cardiorrespiratorio. Es un porcentaje bastante alto, cerca de un 70%. Hasta un 25% de esos pacientes han tenido síntomas respiratorios previos, desde disnea, dificultad respiratoria, aumento en el trabajo respiratorio, y un 20% de los pacientes pueden tener alteración del estado de conciencia. Es un porcentaje bastante alto y nosotros pues tenemos señales previas a que el paciente desarrolle el paro que nos dicen tenga precaución, haga algo en este paciente. ¿Verdad? Eso es un 84% de los pacientes que tuvieron paro hasta 6 a 8 horas antes tuvieron estos datos de alarma. Entonces vean cómo nosotros, si prestamos atención a los pacientes que tenemos en áreas especiales, pues vamos a tener mayor capacidad de detectar a los pacientes antes de que desarrollen el paro cardiorrespiratorio. Y es que se presentan varios errores. Cuando uno determina o establece la necesidad de revisar a un paciente porque hay un llamado de enfermería, porque hay alteración en las variables fisiológicas, tres errores ocurren. Uno es que usted evalúa al paciente y no reconoce la inestabilidad fisiológica, no se da cuenta que algo está pasando. Dos, que se reconoce pero que no se hace nada. O sea, usted tiene la información, recibe la información, el paciente está taquicárdico, pero tal vez no se ve en mal estado general, o el paciente está taquipneico, dice que tiene disnea, pero no está hipotenso. Entonces usted dice, no, tal vez puede hacer otra cosa y minimiza el hallazgo. O que se reconoce y que se realizan intervenciones, pero las intervenciones o son insuficientes o son inadecuadas. Y es que el evaluar a esos pacientes rápidamente y tenerlos en un lugar especializado de cuidado hace la diferencia en mortalidad, y no solo en mortalidad, sino también en la capacidad de desenvolverse por sí mismos luego de que el paciente sale del hospital. Entonces, este estudio es muy interesante. Se toman pacientes que ingresan a cuidado intensivo y se definen pacientes de ingreso temprano antes de las 4 horas
cuando se identifica el paciente o tardíamente cuando ingresa el paciente a cuidado intensivo luego de 4 horas de que se identificó que había algo mal. Entonces se evalúan 11 parámetros fisiológicos en este estudio y se nota que los pacientes claramente que entran rápido a cuidado intensivo tienen menos mortalidad que los pacientes que van a tener un ingreso más retrasado a la unidad de cuidado intensivo, ¿verdad? Entonces, todos estos datos nos dicen, ok, primero, identifique rápidamente al paciente y además, cuando lo identifique, póngalo en una unidad de cuidado especializado para precisamente vigilar que las intervenciones que se hagan en estos pacientes sean las más efectivas para evitar justamente el paro cardiorrespiratorio. En emergencias, ¿qué podemos hacer? Cuando nosotros evaluamos a un paciente desde la puerta, incluso en las valoraciones subsiguientes, nosotros básicamente lo que hacemos es hacer una exploración física completa, pero la estabilidad fisiológica es en lo que nosotros nos basamos para determinar que un paciente puede tener un desenlace adverso con respecto a paro cardiorrespiratorio. Entonces, por ejemplo, esta escala, el RETS-A, que es el Rapid Emergency Triage and Treatment System en adultos, porque hay también en niños, es una escala que nosotros podemos utilizar y vean que lo que utiliza o lo que evalúa es la vía aérea, si está permeable o no, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la frecuencia de pulso, la presión sistólica, el estado de conciencia y la temperatura, signos vitales. Eso puede estar, todos esos valores están incluidos en muchos de los sistemas de triage o de los sistemas de evaluación que ustedes pueden estar utilizando en este momento en emergencias. Este estudio es muy grande, es un estudio suizo, 96.512 pacientes, bastante grande. Y en ese estudio ellos identifican que hay una mortalidad, una diferencia de mortalidad bastante clara en un día y a los 30 días, o sea, en el momento de identificar durante ese día al paciente, evaluarlo. Hay más mortalidad en los pacientes que tienen alteración en las constantes fisiológicas y eso también se repite a los 30 días, claramente, ¿verdad? Incluso el odds ratio o la probabilidad cuando un paciente tiene alteración del estado de conciencia, de desarrollo de paro del desarrollo de paro cardiorrespiratorio es de un 31, un odds ratio de 31. Eso quiere decir que si usted tiene alteración del estado, bueno, usted no, si alguien tiene alteración del estado de conciencia y usted la identifica, la probabilidad de ese enlace adverso es 31 veces más. Eso es súper importante. Un odds ratio de 35 para pacientes adultos mayores entre 50 y 80 años. Entonces el adulto mayor cae en una categoría especial que tenemos que darle más cuidado, más observación, una intervención más oportuna. Y un odds ratio de 18 para pacientes con taquipnea o bradipnea. Entonces vean que repetimos los hallazgos clínicos de alteración del estado de conciencia y de trastornos respiratorios, taquipnea, bradipnea, que hablamos anteriormente. Entonces esos son datos que nosotros tenemos que vigilar bastante bien. La clasificación pues divide en verde, amarillo, naranja y rojo. Ahí están los valores, pueden poner pausa y revisarlos para ver cuáles son los rangos. Pero si nosotros simplificamos esa diapositiva, pues básicamente lo que vamos a tener es eso. Revise al paciente, tome signos vitales y evalúe el estado de conciencia. Entonces es relativamente sencillo. ¿Ok? Nuevamente, ¿qué hacemos? Evaluamos el sistema cardiovascular, evaluamos el sistema respiratorio y evaluamos el sistema nervioso central. Este triángulo los pediatras lo desarrollaron tiempo atrás y le llaman el triángulo de la vida, donde en una evaluación clínica rápida usted puede establecer cuál es la necesidad de atención de los pacientes. Entonces usted ve la apariencia física, evalúa el trabajo respiratorio, ve la perfusión a piel, toma signos vitales y en menos de 60 segundos usted es capaz de identificar a un paciente que usted tiene que pasar a la sala de reanimación o tiene que pasarlo a unidad de cuidado intensivo o tiene que pasarlo a una unidad de agudos en el departamento de emergencias, precisamente para realizar intervenciones inmediatas lo antes posible para que ese paciente no entre en paro cardiorrespiratorio. Recuerden, si el paciente entra en paro, la mortalidad es alta. Lo que queremos es precisamente evitar que el paciente entre en paro cardiorrespiratorio. Cuando ya el paciente entra en paro cardiorrespiratorio, ya viene todo el algoritmo que ustedes conocen de BLS, ACLS, etcétera, que son algoritmos muy importantes de conocer y de entrenarse en ellos
pero definitivamente la intervención, una de las intervenciones más importantes que tenemos que hacer es la prevención del paro y eso involucra que nosotros evaluemos con mejor y mayor destreza a nuestros pacientes. Muchas gracias, esta es la perla de este viernes y pues nos estamos escuchando en las próximas semanas. Que pasen un muy buen fin de semana y nos vemos pronto.